Bienvenidos una vez más a nuestro canal. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy porque vamos a adentrarnos en un tema que sinceramente me tiene fascinado. El título de hoy dice mucho: Mert revela todo sobre Afra, el amor que inspira al mundo. Sí, han leído bien. Vamos a desgranar todo lo que sabemos, y lo que quizás no sabíamos, sobre Afra, una figura que parece estar tocando los corazones de personas en todo el planeta. ¿Quién es Afra realmente? ¿Qué la hace tan especial? ¿Cómo ha logrado inspirar a tanta gente? Prepárense porque hoy vamos a sumergirnos en una historia que promete ser conmovedora, reveladora y sobre todo, inspiradora. Y antes de que nos sumerjamos de lleno en este fascinante viaje, si aún no lo han hecho, les invito cordialmente a que pulsen ese botoncito rojo de suscribirse y activen la campanita de notificaciones. Así se aseguran de no perderse ninguna de nuestras aventuras ni ninguna de estas historias que tanto nos enriquecen. Gracias por estar aquí y por formar parte de esta comunidad. Hoy, la estrella de nuestro análisis es Afra. Y cuando digo revela todo, me refiero a que vamos a intentar desentrañar el enigma que rodea a esta persona, o quizás entidad, que ha capturado la imaginación global. Muchos la conocen por su aparente bondad, por actos de generosidad que parecen trascender las barreras culturales y geográficas, y por una filosofía de vida que muchos describen como pura y transformadora. Pero, ¿cuál es el origen de esta influencia? ¿Es una persona real con un poder extraordinario, una metáfora de algo más grande, o quizás una combinación de ambas cosas? Mert, a quien muchos de ustedes conocen por su perspicacia y su habilidad para conectar los puntos, nos trae hoy información que, según él, arroja nueva luz sobre la verdadera naturaleza de Afra y su impacto. Vamos a explorar las diferentes facetas de esta figura, desde sus posibles orígenes, pasando por la naturaleza de sus acciones, hasta el profundo efecto que ha tenido en la inspiración y motivación de innumerables individuos alrededor del mundo. Acompáñenme mientras desglosamos esta revelación que promete ser un punto de inflexión para muchos. Comencemos por tratar de entender de dónde surge Afra. Las teorías son muchas y varían enormemente. Algunos creen que Afra es una figura histórica, una sanadora o una líder espiritual que vivió hace mucho tiempo y cuyas enseñanzas se han transmitido a través de generaciones. Otros sugieren que es una entidad más abstracta, quizás un arquetipo de amor y compasión, que se manifiesta en diferentes personas o situaciones para guiarnos. Mert, sin embargo, apunta a una posible revelación más terrenal, aunque no por ello menos extraordinaria. Ha estado investigando a fondo, siguiendo pistas, y lo que parece haber descubierto es que Afra podría ser la suma de muchas acciones, de muchos corazones bondadosos que, actuando en conjunto, crean una resonancia que se percibe globalmente. No se trata tanto de una sola persona, sino de un movimiento, de una energía colectiva que se canaliza a través de individuos que encarnan sus principios. Pensemos en ello como un coro. Cada voz por sí sola puede ser hermosa, pero cuando se unen, la sinfonía que crean es mucho más poderosa y conmovedora. Mert sugiere que Afra es precisamente eso, la sinfonía de la bondad humana, amplificada y magnificada. Ahora profundicemos en el amor que inspira al mundo. ¿Qué significa esto realmente? No hablamos solo de amor romántico, sino de un amor universal, incondicional, que se traduce en acciones concretas. Mert ha identificado patrones recurrentes en las historias atribuidas a Afra. Se trata de actos de empatía profunda, de sacrificio personal por el bienestar de otros, de la capacidad de ver lo mejor en cada ser humano, incluso en las circunstancias más difíciles. Estas historias, que han circulado en diferentes formas y plataformas, hablan de personas que, enfrentadas a la desesperación, encontraron en las enseñanzas o en la presencia de Afra una chispa de esperanza. Se trata de individuos que, inspirados por este concepto, han tomado las riendas de sus propias vidas, superando obstáculos y, a su vez, convirtiéndose en agentes de cambio para otros. La clave de la inspiración de Afra parece residir en su aparente simplicidad, el poder transformador de un acto genuino de amor y compasión. No se trata de grandes gestos espectaculares, sino de la constancia en la bondad, de la perseverancia en el cuidado del otro. Mert ha recopilado testimonios y evidencias que sugieren que la influencia de Afra no es una moda pasajera, sino algo que está arraigando en la conciencia colectiva. Se manifiesta en proyectos de ayuda humanitaria que surgen de la nada, en comunidades que se unen para apoyarse mutuamente, en individuos que deciden dedicar sus vidas a servir a los demás. Es como si Afra actuara como un catalizador, despertando el potencial bondadoso que reside en cada uno de nosotros.
La revelación de Mert no es tanto un secreto oculto sino una forma de darle un nombre y una cara, o quizás un conjunto de caras, a esta fuerza positiva que está remodelando el mundo. Es entender que el amor, en su forma más pura, es contagioso. Y Afra, según esta nueva perspectiva, es la personificación, o la manifestación colectiva, de ese contagio positivo. Quizás uno de los aspectos más intrigantes de la revelación de Mert es cómo Afra parece trascender las diferencias. No importa la cultura, la religión, la nacionalidad, el mensaje de Afra resuena en todos. ¿Cómo es posible? Mert sugiere que Afra se enfoca en las verdades universales que nos unen como seres humanos, la necesidad de conexión, de comprensión, de apoyo mutuo, de encontrar significado en nuestras vidas. Al conectar con estas verdades fundamentales, Afra logra tocar el núcleo de lo que significa ser humano, y en ese núcleo, todos somos iguales. Las historias de Afra a menudo presentan desafíos y sufrimientos, pero siempre con un desenlace de esperanza, de superación, de resiliencia. Y esa es una lección que todos podemos aprender y aplicar, independientemente de nuestras circunstancias. Ahora, antes de seguir adelante, quiero hacer una pausa y recordarles lo importante que es para nosotros su participación. Si este contenido les está resonando, si están sintiendo esa chispa de inspiración, les agradecería enormemente que dejaran un me gusta en este vídeo. Su apoyo nos ayuda a llegar a más personas y a seguir creando contenido que espero les aporte valor. Y si aún no lo han hecho, les invito una vez más a suscribirse a nuestro canal. Sería un honor tenerlos como parte de nuestra creciente comunidad. Volviendo a Afra, la revelación de Mert también nos invita a la reflexión personal. ¿Cómo podemos incorporar los principios de Afra en nuestras propias vidas? Mert enfatiza que no se trata de ser una figura heroica o de realizar actos extraordinarios. Se trata de la suma de pequeños gestos diarios. Una palabra amable a un desconocido, una mano tendida a alguien que lo necesita, una escucha atenta sin juzgar. Estos son los ladrillos con los que se construye el legado de Afra. Es la consistencia en la bondad lo que marca la diferencia. Es la decisión consciente de elegir el amor y la compasión en lugar del miedo y la división. Mert nos anima a ver a Afra no como un ídolo inalcanzable, sino como un modelo a seguir, una inspiración para ser la mejor versión de nosotros mismos y para contribuir a un mundo más amable. Ha habido mucho debate sobre si Afra es una figura religiosa o espiritual en sí misma. Mert aclara que según su investigación, Afra no promueve una doctrina específica, sino que se enfoca en principios éticos y humanitarios universales. El amor que inspira al mundo es un concepto que puede ser abrazado por personas de todas las creencias y filosofías. No se trata de adorar a Afra, sino de emular sus acciones y su espíritu. Es una invitación a la acción, a la trascendencia personal a través del servicio a los demás. La revelación de Mert nos ayuda a desmitificar a Afra, a entenderla como una fuerza tangible que podemos invocar y cultivar en nuestras propias vidas. En resumen, mis amigos, hemos explorado las profundidades de lo que Mert revela sobre Afra, el amor que inspira al mundo. Hemos hablado de sus posibles orígenes como una resonancia colectiva de bondad, de la naturaleza de su inspiración a través de actos de empatía genuina, y de cómo este amor trasciende barreras y toca el núcleo de nuestra humanidad compartida. Hemos visto cómo Afra no es una figura inalcanzable, sino un modelo a seguir, una invitación a la acción a través de pequeños gestos diarios que, sumados, crean un impacto transformador. La clave está en reconocer y cultivar el potencial bondadoso que reside en cada uno de nosotros. Ha sido un viaje increíble desentrañar esta historia junto a ustedes. Espero de corazón que esta revelación haya sido tan inspiradora y esclarecedora para ustedes como lo ha sido para mí, y por supuesto para Mert. Me encantaría saber qué piensan sobre todo esto. ¿Han tenido alguna experiencia que les recuerde al espíritu de Afra? ¿Qué les parece esta perspectiva de Afra como una energía colectiva? Por favor, compartan sus pensamientos y reflexiones en la sección de comentarios de abajo. Sus opiniones son sumamente valiosas para nosotros y enriquecen nuestra comunidad. Y para finalizar, si este vídeo les ha gustado y les ha aportado algo, les pido encarecidamente que dejen un *** me gusta ***. Compartan este vídeo con sus amigos, familiares o con cualquier persona que crean que podría beneficiarse de este mensaje de inspiración y esperanza. Y si aún no lo han hecho, no olviden *** suscribirse *** a nuestro canal y activar la campanita.
Su apoyo es el motor que nos impulsa a seguir trayéndoles contenido fascinante. Muchísimas gracias por acompañarme en esta aventura hoy. Nos vemos en el próximo vídeo y hasta entonces, mantengan viva esa chispa de amor y compasión. ¡Chao!